Cuando la vida pesa producto del dolor, siempre habrá una salida. Hey, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este segundo episodio de La Cueva Podcast. Estamos felices del recibimiento que han tenido con nuestro primer episodio. Te damos muchas gracias por compartirlo también. Y honestamente estamos aprendiendo y queremos hacerlo junto a ti. En cada episodio de La Cueva Podcast encontrarás testimonios impactantes contados por sus protagonistas. Y también gracias por estar acá. La verdad es que hace poquitos meses nos conocemos. Has llegado a Gracia Multiforme y tienes algo muy especial de parte de Dios. Tienes dones, eres profesional, ya estás sirviendo en nuestra iglesia, pero también tienes una historia de vida a pesar de tu juventud muy cruda. Y quiero comenzar preguntándote acerca de tu niñez. Cuando tenía 7 años viví abusos sexuales de familiares, de hombres, de mujeres, que me llevaron a adelantarme en muchas cosas como en mi mentalidad de niña. Tuve que ver la vida de otra manera, preguntarme cosas, ocultarlo, esconderlo, no buscar ayuda por amenazas. A los 7 años, ¿cuál fue el nivel de abuso sexual que sufriste? En que se me insinuara tener sexo oral, siendo una niña, en actuar como hombre frente a la otra persona, en tener toqueteos, en que se me dijera, calla porque si no voy a matar a tus papás. De familiares que en realidad uno no piensa que van a suceder esas cosas. Yo tengo un recuerdo que estaban todos en la casa ordenando y estábamos nosotros en una pieza. Y yo quería chocolate, quería un Sanenús. El Sanenús estaba todo derretido y a mí lo único que me importaba era querer comer el Sanenús. Y esta persona me dice, yo te lo voy a dar, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, claro, uno acata como niña sin saber que lo que hacen es en contra tuya. Él se subió arriba, me empezó a toquetear, había una radio porque me tiré en la cama, yo me pegué con la radio y cuando yo me pego, yo me concentré en el dolor y ya después lo veo a él arriba y él me tocaba y yo lo único que decía como, ¿qué hago aquí? Como, no sé, me daba miedo como sacármelo. En un momento yo traté de sacarlo, me fui a la puerta, pero también no quería ir porque estaban sacando de la madera de esa casa para ponerle cerámico. Entonces, a mí me daban miedo los bichos. Entonces, fue como todo oportuno para... Y él, antes de irme, me dice, tú le cuentas algo a tus papás y yo los mato. Yo le creí más a él a lo que a lo mejor mi familia me podía haber dicho. Porque, claro, era primera vez que tenía una situación así. Ya con el pasar del tiempo tuve situaciones con una mujer y yo sí veo que eso fue lo que más me afectó en todo, porque fue mucho tiempo. Estaba en la cama con otros niños y ella me decía, ¿quieres que te haga sexo oral? Habiendo un niño chico de mi misma edad al lado. Que me subiera a la cama y yo hiciera de hombre en medio de la situación. Pasaron cosas, yo desperté a muy temprana edad mi sexualidad, entonces estaba con mi mente muy atareada también. Y tenía obviamente actitudes más rebeldes a esa edad, más descontroladas a esa edad, tenía insinuaciones a esa edad que no corresponden a una persona de 7 años. Este proceso sucedió en medio de una separación de mi familia y fue bien cruda la situación, por lo tanto, no, cada uno estaba también en lo suyo. En medio de este proceso de separación familiar, invisibilizada con constantes abusos sexuales, mi pregunta es, ¿habían otros acontecimientos de abusos sexuales en el entorno? En mi familia, yo veía insinuaciones en otras familiares, tanto mujeres como hombres. No solamente contigo, sino entre ellos. Sí, siendo tan chicos, teniendo 14 años, ¿Y en adultos? también había como
situación dentro de la familia en sí, como generacional. Entiendo que esto en un momento desemboca en que tú quieras seguir incursionando en medio de toda esa vulnerabilidad. Me imagino que hubieron drogas, quizás alcohol. Sí, mi modo de poder buscar ayuda fue en gente que no conocía a mi familia, gente que ya conocí en el colegio, y ahí empezó un tema de bullying, porque yo no tenía un filtro para poder expresarme como niña, llevando toda esta carga que más encima de muchas cosas me enteré por gente de alrededor. No tuve una conversación como nos vamos a sentar como familia y vamos a conversar lo que está Estabas pasando. pidiendo auxilio y te encontraste con burlas. Sí, por el hecho de, no sé, a la Yasmín se la violaron, a la Yasmín se la abusaron, entonces es una lesbiana. Y cosas así que típico otras personas, adultas como niños, pueden mencionar por no saber bien el contexto que uno está viviendo y por mirarlo solo de afuera. Ya después de eso, yo sentía que en mí, al haberse despertado la sexualidad tan pequeña, tan a corta edad, en mí había un problema de identidad. No sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía si me gustaban los hombres, no sabía si me gustaban las mujeres. Comencé en mi adolescencia a experimentar, estuve tanto con hombres de diferentes edades, Uf. mayores, también ¿De qué edad con... estamos hablando? Yo tenía, ¿cuánto? 16 años y esa persona sobre 40. Antes de los 16 años, ¿tuviste relaciones sexuales con hombres y con mujeres? Sí, a mis 14 años comencé formalmente ¿Varias? varias, Con hombres y mujeres. sí. Y no sabía quién era porque cada vez estaba con una persona diferente, no podía estar sola. Me estabas contando recién cuando te interrumpí que a los 16 años estabas teniendo relaciones con un hombre de 40. Sí. Cuéntanos qué te llevó a eso. No lo ¿Era amor? No, para nada. ¿Qué era? No lo busqué, llegó y él me empezó a ofrecer dinero. Yo no tenía los medios para poder tener mis gustos. Mis papás, aunque querían darme todo, no podían ser tan detallistas. Y yo le saqué provecho a la situación. Mm. Porque si bien de primera él me daba dinero, yo no aceptaba, porque lo veía como algo, no, yo te veo como alguien mayor, respetar, pero él no tenía esas intenciones. Una adolescente promiscua se encuentra con ofrecimiento de dinero. Digo, no condenando, sino producto de todo lo que sufriste como abusos que te llevan a ver la vida de manera diferente. Tienes este ofrecimiento, al principio dices, no, no quiero dinero a cambio, pero luego lo aceptaste. Lo acepté. Me costó, porque él me llevaba a revivir situaciones de los abusos. Aparte era un hombre mucho más mayor que yo, le gustaban las niñas chicas, era algo en él que Era estaba. pedofilia. Eso es pedofilia. Y yo, de una u otra manera, necesitaba para mis vicios, necesitaba para mis gustos. Entonces, nos dábamos algo a cambio. Inestabilidad, vulnerabilidad, vicios y pedofilia. Tú le dabas sexualidad, sexo, y él te daba dinero. Y él te llenaba tus gustos. Abuso por todos lados, pedofilia. ¿Nunca le contaste a nadie? Sí, a mi círculo, no a mis padres. ¿Qué te decían? Siempre todo esto lo tuve escondido de mis padres, siempre. Mi círculo muchas veces como que no le veía las cosas malas. Me decían como cuídate o cosas así, Lo general que pero no como típico. un papá en decirme esto te conviene y esto no. Esto está mal. Claro, nunca me dijeron eso es pedofilia. No, nada, o sea, bueno, entonces aprovecha a sacarle todo el dinero que puedas, como incentivándome a. Pero para mí era un tema tener que ir con él, porque me daba asco. Me daba asco. Entonces al final lo hacía por el dinero. Y él sabía, y muchas veces tuvimos peleas porque él me pasaba a buscar en el auto y él me decía, ya, pues yo estoy cumpliendo, ¿y por qué tú no cumples? Entonces yo trataba de zafarme con otras cosas, mandándole fotos, cosas así, para yo aplazar y que no llegara ese momento en que teníamos que juntarnos. Wow. Entonces para mí era un martirio tener que ir y tener una intimidad con él porque era asqueroso, asqueroso.
Aunque suene fuerte, te estabas prostituyendo. Sí, ¿Y tuviste en ese tiempo alguna otra relación amorosa o sexual con otro individuo o le eras fiel a este pedófilo? nunca, nunca fui fiel a nadie, nunca. Podría estar con un hombre, podía estar con una mujer, independiente si era algo por el momento o algo de una noche. Había algo en mí que no podía estar sola, porque Hablando en términos prácticos, infidelidad, estamos hablando de que tenías relaciones sí, sexuales derechamente, penetración y todo sí, lo que significa con otros mientras estabas con otros. sí. Siempre fue así. Nunca le fui fiel a nadie. Tú me contaste que sí hubo un momento a los 16 años que tuviste una relación con un joven que casi tenía tu edad mientras estabas con este pedófilo también. Sí. Esa relación fue súper tóxica. Duramos 3 años. Fue la primera persona con la que yo conviví. Y en realidad él sabía de este hombre, pero le teníamos al apodado el banco. Wow. Él lo Porque aceptaba. sí, lo aceptaba. Muchas veces yo le decía, me voy a ir a juntar con el banco. Y yo después llegaba mal destruida porque le decía, me llevó a un motel, me llevó a tal parte, yo no quise, pero acá está la plata. El banco. El banco era. Y él aceptaba el banco. Es que al final de esa forma teníamos dinero para nuestros gustos, para nuestros ¿Cuántos años tenía? vicios. ¿Él? La misma edad que yo en ese tiempo. ¿Menores de edad? Sí, todavía, Rondando. Wow. todavía. Al El banco. final, con este hombre estuve varios años. Hace pocos años atrás me volvió a contactar. Siempre me ha vuelto a buscar. Uf. Y ya ha sido un tema porque era como plata fácil, po. Ya después cuando a veces él le daba la tontera y me decía, no, ya veo que tú no vas a hacer nada, entonces yo me busco a otra, tenía que buscar otras maneras de ganar dinero por mi cuenta. Empezamos a ver desde muy temprana edad, incluso en este acontecimiento tan fuerte que estás contando, la manipulación en tu vida. O sea, gente queriendo manipularte constantemente. ¿Esto te llevó alguna vez a atentar contra tu vida? Sí, de pequeña me dio una depresión producto del bullying, producto de los abusos, producto del abandono, producto de la separación que viví en mi familia y de no tener como una red de apoyo sólida en donde me pudiera sentir acogida y tranquila. Y por supuesto que me dio depresión y cuando ya tenía 14 años, un 13 de septiembre, me intenté matar. Consumí 21 pastillas e inhalé 2 tarros de gas butano de cocinilla. Yo me acuerdo que ese día estaba en casa de mis papás y lo hice como a las 2 de la tarde esperando a que mi mamá llegara de unas clases que ella tenía. Y yo en casa estaba cuidando a mi hermano. Mi hermano tenía como 4 años más o menos. Y yo me encargué de dejarle carta a todos. Y cuando ella llegó, se puso a cocinar, yo me tomé las pastillas, me fui al baño, me inhalé los tarros y escondí. Y yo en ese tiempo tenía marihuana, yo vendía marihuana en ese tiempo. El que encontró las pastillas, el que encontró los tarros fue mi hermano de 4 años. Y sabe que en esa situación yo me tiré a dormir porque yo quería al final de cuentas irme como silenciosamente. Y antes de eso yo le dejé un mensaje por las redes sociales a un amigo. Yo le dije, oye, agradezco mucho tu amistad, te quiero y espero volvernos a ver en algún momento. Y él me dijo, Yasmín, ¿qué te pasa? ¿Te vas a ir como de la ciudad? Porque yo años anteriores había ido a Valdivia un tiempo y nunca más le contesté. Pasaron las horas y mi amigo fue quien llamó a mi mamá de la nada. De la nada. Se consiguió el número de mi mamá, la llamó y le dijo, hola tía, ¿sabe qué? ¿Dónde está la Yasmín? Quiero hablar con ella. Y mi mamá le dice, no, Yasmín se siente mal, le fui a llevar comida y ella no reacciona. Y él le dice, no tía, véala, porque algo pasó, algo siento que se hizo. Y en eso que mi mamá va y me trata como de despertar, yo ya estaba inconsciente. Y mi hermano chico de 4 años briqueteando encontró una bolsa, encontró las pastillas, encontró los tarros vacíos que yo tenía escondido detrás de la cama y de ahí me llevaron al hospital. A mí me marcó mucho esa situación porque en ese periodo que yo me intenté matar en septiembre, mi abuela paterna estaba con un cáncer y ella cayó al hospital. Ella estaba en sus últimos días. Esa semana, antes de que yo tomara esta decisión, mi familia me decía, ve, despídete de ella porque no sabes si la vas a volver a ver. Y yo dentro de todos mis pensamientos de me quiero morir, quiero descansar, quiero estar tranquila, quiero ver por mí, yo no me fui a despedir de ella. Entonces llegué, hice esto y ya después amanecí en el hospital,
toda sedada, con unos tubos por acá, teniendo a la psiquiatra al lado sacándome información de qué había pasado, y yo toda dopada empecé a hablar y a contar cosas. Cuando me llevan arriba a la sala de medicina general en la mañana, yo siempre he sido muy observadora, temprano prenden las luces, yo me siento y empiezo a ver a todas las personas que estaban en la sala, y frente a mí estaba mi abuela con un tubo de oxígeno frente a mi cama, y yo por otro lado, una adolescente que se había intentado matar mientras ella estaba luchando por su vida. Mientras ella luchaba por vivir, tú estabas luchando por morir. Sí. ¿Fue la única vez que trataste de quitarte la vida? No, muchas ¿Cuántas veces. veces? Una vez posterior a eso, me amarraba cinturón en el cuello porque me quería matar. Hasta que ya después, producto de esto, en el hospital me derivaron a un centro porque vieron que yo consumía drogas y que estaba inhalando gas, pastillas, que había marihuana, que no solo era alcohol, que también había probado otras cosas como la cocaína. Entonces me derivaron a este centro para tener un apoyo con terapeutas, pero también en donde yo tuviera un lugar que me pudieran medir las drogas. Una vez a la semana me hacía un examen de orina. Tiempo después, cuando yo estaba ahí, estuve tomando terapia. Un día en el colegio, dentro de mis situaciones y mis crisis, volví a tomar pastillas. Pero dentro de esa pastilla que yo me tomé, le dejé un mensaje a la psicóloga avisándole la situación que tenía. Y en eso yo salgo de la sala de clase porque me la tomé adentro de la sala, sin que nadie se diera cuenta. Me empecé a sentir mal y fui al lavamanos que había en el patio y empecé a vomitar todo. Entonces ya el colegio sabía que yo tenía ciertas actitudes, entonces ¿qué hicieron? Fue llamar al centro para que vinieran a buscarme. Ahí yo recuerdo que llamaron a mi mamá y el director del liceo fue quien me llevó de nuevo al hospital, y ahí estuve una semana de nuevo. El hospital no tratan bien a una persona que se quiere suicidar. O sea, te van a colocar las jeringas más grandes, te van a llenar de carbón el estómago para que uno se tranque, para que eso te sirva como de lección de alguna manera. Exacto. Porque no es fácil el post, después soltar el carbón que hay en tu cuerpo, es todo un proceso. Me imagino viene entre tantos males a tu corazón, a tu vida, también una profunda desconfianza de los seres humanos. ¿Andabas viendo abusadores constantemente? ¿O se abrió esa habilidad de poder reconocer cuando un hombre o una mujer tiene estos patrones? Sí. Hay hombres que me provocan rechazo. ¿Te pasa todavía? Sí, todavía. Como hay hombres que me siento como una niña pequeña con su papá, cuidada en sus brazos, como con otros hombres que no. Y cuando veía a otras personas que tenían a lo mejor ciertos patrones o actitudes, por su mirada, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Hay mucha diferencia en la mirada con lascivia, como con querer algo de ti en lo sexual, a mirar con amor y como con ¿Me cuidado. puedes dar un ejemplo de esa mirada? Como te deseo, como una mirada de deseo a alguien que puede ser de un sexo o de una ¿Opuesto? edad mucho más pequeña que tú, y no lo miras como el que te quiero cuidar, sino que te quiero comer. Y ahí está esa como ganas de lo que tiene el pedófilo a fin de cuentas, de querer ir y abusar de la otra persona y tomar de sí El en contra depravador. en contra de su voluntad. Entonces, los ojos son La luz la del alma. puerta, sí, al alma. Es un tema porque quizás, a pesar de que sabemos que los abusos, tristemente, en gran porcentaje la población ha sufrido de abusos, todavía hay gente que no, y quizás se le hace difícil entender esto, ¿no? Esta habilidad que se da. Saliéndonos un poco de ahí, en algún momento sentías una necesidad de Dios. Y te lo pregunto porque me imagino que al seguir viviendo dolía la vida, dolía el respirar. eh, a- Todo apuntaba a que en realidad no querías seguir viviendo, por eso trataste de atentar contra tu vida varias veces. No había un círculo que pudiera darte protección. Cuando quisiste confiar, te expusieron, y todo iba siempre de mal en peor. En algún momento
de la juventud, adolescencia, juventud. ¿Qué pasaba cuando, si es que se te pasaba, ¿no? El pensamiento, la idea de un Dios? Me imagino que llegaste a odiarlo, si es que lo pensaste, no sé. Sí, Dios se presentó a los 9 años, cuando estaba viviendo la separación de mis papás. Fue tan fuerte la situación que mis padres buscaron una iglesia. Mi papá buscó una iglesia, nosotros éramos católicos, y en medio de esa situación él buscó ayuda espiritual y conoció una iglesia cristiana. Yo ya tenía 9 años. Ahí es donde me cambié de un colegio secular, por decirlo, a un colegio cristiano. Pero a pesar de que tenía todas estas cargas, no había tenido mi encuentro con Dios. Y el Dios que me mostraban, para mí era una burla, porque el vivir bullying en un colegio cristiano a mí se me hacía distorsionado. Yo decía, ¿cómo Dios puede ser así? Porque era el reflejo que tenía de Dios en todas las personas. Y no solo me refiero a personas de mi edad, de 9 años, también personas adultas que claramente no mostraban a Cristo con su forma de hablar. Digamos, los representantes de Dios, en vez de acercarte a Dios, más te alejaban Me la imagen del alejaban. verdadero Dios. ¿Caíste en sectas? Sí. Ya después yo tuve mi encuentro con Cristo a mis 20 años. 20 años, ¿ya? Sí. Y Dios fue claro, Él me habló por medio de otro predicador de Brasil. Yo nunca lo había visto en mi vida. Yo ese día no quería ir a ese evento, yo estaba descarriada completamente. Me encontraba viviendo con X pareja, inmersa de nuevo en las drogas. Había vuelto a caer en la cocaína. Pero algo en mí me decía como esta es la última oportunidad que yo le voy a dar a Dios. Me invitaron a una conferencia de jóvenes y cuando yo iba en el camino, yo le decía a Dios, Dios, si tú no haces algo hoy día, yo te voy a extirpar de mi vida. Entonces yo espero que si yo voy allá, que algo pase. Igual osada, mal ahí en llegar como y tentar como a Dios de cierta manera y exigirle, pero es que no era lo que podía, era lo que tenía. Cuando llegué al lugar ya yo estaba un poco escéptica, yo iba como en una postura de todos son fariseos, toda esta gente es doble cara. Y cuando sale el predicador que venía de Brasil, ya en la tarde-noche, él empieza a hacer un llamado y él empieza a decir, hay alguien aquí que necesita escuchar esto. Dios te dice, o dejas todo lo que has hecho, toda tu vida para comenzar de nuevo y vives, o sigues viviendo tal cual como has vivido hasta ahora y mueres. Tienes que decidir ahora. Y si decides, ven al llamado y comienza a anunciar con tu boca todo lo que quieres sacar. Todo. Yo recuerdo que pasé al llamado y empecé a decirle, Dios, quiero sacar la drogadicción, el engaño, la lujuria, las mentiras, los abusos, la vulnerabilidad. Empecé a decir todo y yo sentía que estaba vomitando. Wow. Todo. Sentía que cada vez que yo hablaba era como que algo salía de mí y me sentía como liberada. Sentía un fuego dentro de mí que aparte de obviamente estar llorando y todo, yo tiritaba porque sentía que era como una liberación, como que estaba por primera vez de forma sincera diciéndole, Dios, ayúdame con esto. Y yo pensé que de ahí las cosas iban por arte de magia a cambiar, po. Yo pensé que la noche a la mañana iba a ser una nueva persona y todo. Y de ahí ya llegué al primer lugar, que a fin de cuentas fue una secta. Creía que ese lugar tenía sana doctrina, porque era muy lindo todo. La gente era cariñosa, había mucha palabra, había también mucho servicio, pero la metodología interna del lugar había mucha manipulación, mucho terrorismo psicológico. Terrorismo psicológico Sí, y manipulación. sí. Cuéntanos un poco de eso, algún ejemplo. En ese lugar estuve 4 años. Yo era una persona muy independiente y me volvieron a ser dependiente. El primer switch es poder ser un discípulo de Jesucristo, lo cual es algo bíblico. Pero de ahí yo me tomo para que tú, al tener consejería, en la primera etapa, tú tengas un periodo de supervisión. En la supervisión es donde tu líder o discipulador te empieza a sugerir cosas que tú puedes hacer en tu día a día en base a lo que tú le cuentas. Cuando tú pasas al periodo de discipulado formal, ya no te sugieren cosas, te dan órdenes. Por lo tanto, si tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesucristo, tú tienes que obedecer, no mirando la carne, sino mirando el espíritu que está por medio de la persona.
Eso implica que tú tienes que contarles tus finanzas, que si tú quieres comprar algo sobre 100,000 pesos, tienes que pedir permiso a la cabeza pastoral, que si yo quiero ir a la playa, quiero ir a X café, tengo que con una semana de anticipación enviar un correo y pedir permiso a la cabeza pastoral para ver si me da la bendición o no, porque él es el que da la cobertura. Y en medio de todo esto, no habían cosas como que no tener redes sociales, no escuchar a otros predicadores, no leer libros cristianos, tampoco juntarse con gentes de otras iglesias, no juntarse con su familia natural, porque hay pilares que la Biblia habla de que no podemos tener comunión con los incrédulos, o versículos como que no podemos sentarnos en la mesa de los demonios. Entonces, hay un aislamiento y uno dirá, pero ¿por qué decidiste aceptar todo eso? Es que la mentalidad estaba en que no lo hago por la persona, lo voy a hacer por Dios, porque había un Dios trastornado. Ahí está la manipulación. Mira, yo recién quizás algunos dirán por qué se agarra acá la cabeza y no con todo lo anterior que ya era un horror. Pero es que de verdad en mi mente está, esto es otro horror de ya horrores anteriores. Horror tras horror para, en medio de tanta vulnerabilidad y herida, caer justo en las manos de la manipulación. Manipulación extrema. Y en el ámbito espiritual. Tú dijiste terrorismo psicológico, terrorismo religioso, Sí, porque manipulación. hay mucha autocondenación a fin de cuentas. Uno quiere alcanzar con el estatus o con todo lo que la Biblia dice por medio de ellos, pero al final uno se da cuenta que no alcanza nunca la medida. Creo que vamos a tener el título de este episodio, manipulación total. 4 años estuviste ahí. 4 años. Cuando te diste cuenta de todo este horror, manipulación extrema, psicológica, me imagino que te costó muchísimo en medio de tanta vulnerabilidad darte cuenta, salir. ¿Qué gatilló para salir? Había algo que yo quería servir y nunca daba como con la talla. La autocondenación por caer siempre en los mismos pecados y que en vez de ayudarte, si bien te daban una palabra, pero te decían, entonces tú no quieres ir al cielo. Déjame hacerte una consulta. ¿Había una reiteración de pecados sexuales? Sí, masturbación, en donde Y entendí, entonces los contabas a ellos. yo tenía que reportarme a ellos diariamente. Todo lo que hacías, Todo lo que hacía, lo que ¿pensabas? pensaba, lo que decía, con Lo quién que hablé, querías con hacer, quién no, todo. todo era reporte. Reporte por llamada o por mensaje, y una vez a la semana nos reunía de forma física para hablar o detalles de mis reportes diarios o hablar algo que no hablé y Si que tú sea tenías con relaciones personas. sexuales, tenías que contarle detalles. Todo, o sea, todo. Yo al llegar a ese lugar pasé por un proceso de liberación. Me sentaron frente a autoridades del lugar para yo exponer toda mi vida de cosas que yo no le había contado a nadie. De hecho, ha sido uno de los primeros lugares en donde me pude abrir al 100%, y ellos iban diciendo, en el nombre de Jesús eres libre, ahora esa raíz de amargura tú decides perdonar, y me daban la mano, me decían, tú perdonas a esta persona, ahora yo voy a tener la personificación de la persona que te hizo daño. Me daban la mano, Uf. tú decides perdonar a esa persona. Olvídate. Entonces, todos tenían que pasar por el proceso de liberación, pero al final de cuentas, si yo lo veo ahora, era para saber más tus fortalezas, tus debilidades, y saber por dónde darte con el gatillo. Y por dónde tenerte manipulada, ¿no? Totalmente. Ahora, déjame decir algo a los que nos están oyendo. Esto no es parte de la iglesia de Dios. El Espíritu de Dios obra de manera totalmente opuesta a esto. Segundo, decirlo fuerte y claro, cuando en el cristianismo caemos en pecados, que nadie está libre de caer en algún pecado, aunque no lo practicamos como deporte, podemos equivocarnos, podemos dañar a otros, podemos pecar. Nunca el Dios bíblico busca exponer a la gente, ni ridiculizarla, ni avergonzarla. Y en las sectas sí ocurre esto, para justamente ejercer poder sobre esta persona. Es tan satánico, es tan diabólico. ¿Cómo saliste? ¿Saliste a un lugar mejor? De ahí que salí, Dios me puso en el camino a personas idóneas para acompañarme, no me dejó sola. En mi universidad tuve un grupo, una chica estaba apartada de la iglesia, su papá eran pastores, pero Dios usó a ella para hacerme ver
que yo hablaba de un Dios tan condenador, de un Dios tan que juzgaba, que yo era muy religiosa. Eso es lo que te enseñaron en la secta. Sí, porque A al mirar final a era Dios lo que así. expresaba. Y si bien a lo mejor podía adorar a Dios con mi cuerpo, con todo, pero lo que estaba dentro no era Dios realmente, no era el Espíritu de Dios. Y ya, Simulaba ser Dios, es lo que hace el diablo, ¿no? claro, y al final todo es un montaje y hay mucha como abominación en realidad, mucha espiritualidad de parte de Satanás que a todos los tiene cegados. Y el tema es que, porque tú dijiste al principio de esto, cuando hablábamos de esta secta, dijiste, había mucha Biblia, había mucha palabra aludiendo a la Biblia. El diablo se sabe la palabra de memoria Exacto. y la gente se confunde porque dicen, pero me están citando textos bíblicos, me están diciendo seguramente que tienen relación con Dios, que es típico del lenguaje evangélico cristiano, pero vemos cómo necesitamos tener discernimiento, filtros que nos hagan saber verdaderamente quién viene de parte de Dios y quién viene imitando que viene de parte de Dios. Qué fuerte, cuánta gente vive esto. Me dieron una invitación, una persona de México, por redes sociales. Me invitó a estudiar un curso teológico de 1 año, gratuito. Tengan cuidado con esos cursos gratuitos, por favor. Por favor. Y de mensajes que llegan con invitaciones. Sé tantas historias de eso. Y bueno, yo me entusiasmé porque quería aprender más de la palabra. Quería profundizar más de la palabra. ¿Y qué pasó? Ese curso aprendí cosas que en el común de las iglesias no se hablaban. Parábolas, profecía, pero con su cumplimiento, que habían parábolas en Apocalipsis y el recorrido de toda la Biblia y cómo el Antiguo Testamento se hablaba con el Nuevo. Fue 1 año. 1 año donde también vi que Dios no me dejó sola, pero viví persecución. Fue 1 año doloroso. Aquí se me impartía de que si yo estaba viviendo persecución era a causa de Jesucristo. Pero mal ahí, porque la persecución viene a causa de la palabra de Jesucristo. Y también habían personas que estaban a tu disposición como evangelistas. Entonces ellos te acompañaban en todo el proceso. Y había mucho amor. Entonces ese amor disfrazaba un poco a lo que te iban a llevar. Pasado ese año, tú te das cuenta que los que ingresan no son los que terminan. Habremos ingresado unas 200 personas de diferentes partes del mundo porque me tocó estudiar con diferentes personas. Habremos terminado, si es que 10 personas. Y cuando en la mitad de ese curso te muestran la revelación de dónde viene toda esta palabra. Olvídate. Tú ahí decides si quieres o no seguir, y si decides es porque se te reveló. Y ya después de eso, al terminar el curso, tú ingresas formalmente a la iglesia, ¿ya? Cuando ingresamos a la iglesia no es chilena de partida. La iglesia es coreana. Por lo tanto, tú tienes que hablar en coreano, tú tienes que llamar a tu autoridad en coreano, tú tienes que saludar en coreano, tienes que vestirte para tomar los servicios con cierta ropa, tú tienes que tener un término de todo el curso con un evento que es masivo, de cierta manera, de tal magnitud, y tú después te vuelves en el servicio de ese lugar. Puedes ser un instructor, puedes ser un evangelista, un colaborador. Y yo tenía tantas ganas de compartir esta palabra, no sabía cómo, entonces yo dije, está bien, me pongo al servicio. Terminé a los 2-3 días, ya era ayudante de evangelista y a menos de la semana era evangelista. Yo decía, ¿cómo lo hago? Me sentía tan poca persona como, ¿cómo voy a compartir todo lo que aprendí en 1 año para que nuevas personas pasen por lo mismo que pasé yo? Que todos los que pasamos todos los demás. O sea, es reprogramarse, porque ellos vienen todos de iglesias. Acá no se busca a personas que no sean ateas o agnósticas, se busca a personas que vengan de iglesias. Se llama proselitismo. Proselitismo, buscar gente de otra iglesia. O sea, en realidad no están interesadas en la gran comisión. No, están en ir a buscar a los perdidos. En que la gente de las iglesias salga. ¿Por qué? Porque dentro de toda la doctrina que hay, se centra mucho en Apocalipsis, explicando que hay un mediador
que en este tiempo, a la segunda venida, viene a testificar el Apocalipsis y su cumplimiento. A testificar. El Apocalipsis y su cumplimiento. Es decir, si en Apocalipsis 2:3 te habla de las 7 iglesias, entonces yo te vengo a decir en el cumplimiento quiénes son hoy en día esas 7 iglesias. Si, por ejemplo, en Apocalipsis 10, Juan recibió el libro abierto y se le mandó en Apocalipsis 10:11 a testificar a pueblos, naciones, reinos y lenguas, entonces yo te voy a decir quién es ese Juan hoy en día. Porque ese Juan, que a lo mejor unos dicen que el apóstol, otros no, está fallecido. Entonces, ¿quién va a ser el cumplimiento de ese Juan hoy en día? Estamos hablando de una persona. De una persona de carne y hueso que vive. Que viene de Corea. Que viene de Corea. Entonces, es fuerte porque tú dices, hay muchos versículos que se toman, o sea, parten hablándote de la base de, nunca se me va a olvidar, 2 Tesalonicenses 2, 4-5, que cuando venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y va a venir con señales, con prodigios, milagros ostentosos. ¿Y dónde es ese templo? Las iglesias. Entonces ahí es donde Satanás va a estar usando a personas. Y se nos enseñaba que nosotros teníamos, lo cual es cierto, discernir los espíritus. O sea, en la iglesia los pastores somos... Pastores de Satanás. Por eso hay que sacar gente de la iglesia, porque esta secta es la salvación. Totalmente. O sea, este lugar es el Monte Sión de Apocalipsis 14. Este lugar es el nuevo cielo, nueva tierra de Apocalipsis 21. Es el lugar a donde Santa Ciudad Nueva Jerusalén desciende de forma espiritual. A mí se me enseñó que Jesús ya había venido, que ya estábamos en la segunda venida, no esperando a la venida de Jesús. Jesús vino de forma espiritual y Jesús vino con esos ángeles que dice en nubes, pero todo eso era parabolizado y tenía un significado. Y por eso se respaldaba con que Jesús venía de forma espiritual. Entonces yo en este tiempo, ¿a quién tenía que conocer? A esta persona del Apocalipsis, para que me diera la profecía al cumplimiento del Nuevo Testamento, yo comiera esa Pascua de Éxodo, pero ahora con el nuevo pacto, y yo pudiera ser lavada mis ropas. A mí se me enseñó que nosotros éramos o los 144,000 o la gran multitud en blanco. Entonces, nosotros estábamos dentro del reino de Dios. Y lo más loco que ya a mí me empezó a chocar ciertas cosas, que no se consideraba el Espíritu Santo, o sea, ahí no se cree la Trinidad, ¿ya? Porque ahí es Dios diferente de Jesús y Jesús diferente del Espíritu Santo. Y hablan en la jerarquía de Apocalipsis 4. Entonces, todo el mundo espiritual está hecho con un porqué y un para qué. No puedo desmerecer ni a Dios, ni a los ángeles, ni a los 4 seres vivientes, ni a los 7 espíritus delante del trono, ni a ese mar de cristal. Y todo eso en este mundo tiene que tener una referencia. Así como nos enseñaban, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces tiene que ser como un reflejo. De la manipulación exacerbada, caíste a una manipulación total. Y tergiversar la palabra. Cada vez era peor. Se nos está yendo el tiempo. Ha estado tan interesante, tan impactante. ¿Cómo sales de esta segunda secta? En mi relación con Dios yo pensé que había atentado contra el Espíritu Santo, que lo había entristecido, que había hablado en contra de él. Blasfemado, esa es la palabra. Acá tú tenías que firmar el libro de la vida. El libro de la vida físico está allá. ¿Ellos lo tenían? Sí. Entonces ahí te piden hasta el grupo de sangre, más que en el otro lugar. Y sucede que yo en mi intimidad con Dios empecé a ver cómo había discordia en la Biblia con lo que ellos predicaban. No había un hilo de comunicación. A pesar de que ocupaban mucho la Biblia, muchos textos demasiado, bíblicos. Y a pesar de que yo... Y te la conectaban para su adoctrinamiento, que es lo que hace la secta. Y también nosotros teníamos cartas que enviaba este pastor para adoctrinarnos. Había un montón de ciertas cosas que teníamos que hacer. Y mientras yo enseñaba a personas de diferentes edades, me empecé a dar cuenta de qué estoy haciendo. Esto no está realmente en la Biblia. Y yo sentía que estaba siendo amonestada. Pero yo decía, ¿seré yo, Señor, o estaré dudando de nuevo? Yo creía en esta palabra, ¿por qué ahora vengo a ver algo diferente? Entonces, ahí empezó el tema. Yo acá sí tuve persecución, porque yo era una persona que estaba enseñando la palabra, estaba enfrente de muchas personas, tenía a cargo almas, pero llegó un punto en que yo decía, no puedo jugar más. Siento que estoy jugando con esas almas que son tan preciadas y me sentía con sangre en mis manos. Porque estaba entregando una palabra
que era adulterada cuando yo misma enseñaba de que no había que consumir la levadura de los fariseos. Y en mi intimidad Dios me empezó a hablar muchos versículos, desde Gálatas 1, no vayáis por un evangelio diferente, me empezó a hablar Hechos 2, Joel, empecé a buscar tantas cosas y dentro de mi desesperación yo decía, necesito hablar con un teólogo, necesito buscar en internet, necesito saber dónde está la verdad y no sabía qué hacer. En mucha oración, en mucha búsqueda, Dios nuevamente me puso a personas que me acompañaron, que me pude abrir. Yo tenía a mi familia en este lugar y yo decía, si yo me voy, para ellos voy a ser una traidora. Si yo me voy a ir del reino de Dios. Y no solo yo, voy a llevar a mi familia a la perdición. Voy a llevar a mi papá, a mi esposo, que también estaban. Y yo decía, ¿cómo lo hago, Dios? ¿Cómo lo hago? Lo primero que hice fue hablar con la cabeza, que yo ya tenía situaciones con esa persona, y tomé una decisión, dejar el deber de evangelista. Me dolió con el alma porque yo amo hablar de la palabra de Dios. Es algo que siempre en mí ha estado, pero yo ya no podía ser más partícipe, tenía que partir por ahí. Las situaciones en mi día a día se volvieron cada vez más complicadas. Tuve problemas que nunca había tenido. Problemas económicos, problemas en mi matrimonio, problemas en mi salud. Empecé con muchas cosas que yo decía, no veo el orden de Dios aquí, no lo veo. Veía situaciones en los demás que yo decía, no veo el orden de Dios, ¿qué está pasando aquí? Hasta que empecé a subir unos estados. Nosotros no usábamos WhatsApp, usábamos otra aplicación para poder comunicarnos, porque todo era hermético, todo era con reportes, todo con una sincronicidad. Y empezaron ellos a sentirse como amonestados y como confrontados. Yo nunca mencioné este lugar en los versículos que yo subía. Eran cosas que dentro de mi intimidad con Dios, Él estaba ministrándome y yo las compartía porque sabía que a alguien le iba a llegar. Y ellos se sintieron tan amonestados que yo empecé cada vez más a participar menos. Ya. Esto fue todo online, por si acaso. Poco a poco empezaron a distribuirse de manera presencial, pero yo ya no iba a los servicios, solo me conectaba a ciertas cosas en la semana, y poco a poco ellos pensaban que Satanás me estaba alejando, que yo me estaba enfriando, que me estaba perdiendo y que estaba volviendo a este lugar que a las iglesias le llamaban Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Esa Babilonia eran las iglesias, era el cristianismo. Entonces, el hecho que yo quisiera volver a una iglesia Era estaba Satanás. volviendo atrás, o sea, a toda una contaminación. Cuando pasó eso, yo dije, ya, tengo que hablar, me voy a ir. Y yo dije, yo no quiero hablar con la autoridad. La autoridad a mí nuevamente me daba miedo porque sabía cómo manipularme. Tuve situaciones muy feas con esa persona y al final me vinieron a buscar a la casa. Vinieron a buscar a la casa, yo había dado la dirección de mis padres, vinieron a él, fue mi papá quien tuvo el valor y me ayudó a recibirlos. Ella quería saber de mí, ella quería ver que por qué yo no le contestaba los mensajes, que bajara mis estados, porque yo me había ido en contra de este lugar. ¿Fue un día normal, un horario normal? Fueron a las 9 de la noche, como ladrones. Porque uno habla de día, no habla a las 9 de la noche, siendo que mi papá se encontraba resfriado, muy enfermo, estuvieron 2 horas en el patio hablando. Mi papá no los hizo entrar, solo los mantuvo en el patio por respeto. Y ella, como mujer, que era la mandamás de acá de Chile, fue con un hombre a hablar con mi papá y a buscarme. Yo no salí, yo no quería enfrentarme a ella, no quería. Tenía cosas para decirle, pero no quería. Porque al final, por más que yo me diera una opinión, siempre ellos iban a tener la razón. ¿Hace cuánto fue esto? Hace unos meses atrás. Yo me salí en mayo de este año. Conmigo se fue gente, no me fui sola. Y eso fue un golpe duro para ellos. Hicieron una reunión de emergencia comentando que Satanás les había dado un golpe duro, comentando que empezamos a envenenar a la gente adentro para llevárnosla y que nuestros nombres fueron sacados del libro de la vida. Por lo tanto, no íbamos a tener salvación ni vida eterna. En medio de toda esta necesidad y este descalabro que otra vez estás teniendo y esta suplicarle a Dios, llévame a hablar con alguien que sea tuyo, ¿cómo llegaste a alguien de Gracia Multiforme? En mis redes sociales tenía a miembros de Gracia Multiforme. Siempre los veía de vez en cuando. ¿Sabías que eran de Gracia Multiforme? Sí.
porque subían cosas. En redes Y sociales. te lo Sí, pregunto porque es tan reposteaban historias. importante repostear historias, compartirlo de la iglesia. Y eso trajo una luz. Totalmente, o sea, yo decía, qué lindo, cómo se ve todo, esto es algo que yo quiero porque vengo de algo tan estructurado. ¿Y qué le pediste a esa persona? Le pregunté, me puse vulnerable ante la persona, yo le pregunté si el pastor era teólogo, si estaba dispuesto a poder conversar y súper buena onda, ella me dijo, sí, escríbele a su Instagram y él te va a dar 1 hora como para poder ver y poder conversar. Y yo sí como súper escéptica porque yo decía, Con voy a un ir a hablar, montón de dudas, con sí, un montón de quiebres. voy a volver a Babilonia, voy a volver a hablar con pastores de Satanás. Que eso puede sonar jocoso al otro lado, a los oyentes, pero para ti era parte de la manipulación, que era de verdad, no era un juego. Y donde durante 1 año se tenían todos los días clases, todos los O días sea, adoctrinada adoctrinamiento, completamente. todos los O días. sea, para ti no era un paso cualquiera, no era No. como para cualquier persona que se cambia de una iglesia a otra. No, yo nunca había dado mi vida tanto Y, en servicio. y lo en digo todo en porque la ese primera lugar. vez que nos juntamos, tú me hiciste saber de que era tanto el miedo que tenías dentro por estar hablando conmigo, Sí. resolviendo tus dudas, que tú pensabas que estabas traicionando literalmente a Dios, aún en esa reunión. Sí, porque era volver a esta Babilonia. ¿Y qué te pasó en esa primera junta? Yo estaba súper agradecida, estaba muy nerviosa, oré mucho antes de ir y yo le pedí a Dios que me diera respuestas que en mis oraciones había tenido, o sea, que me diera respuestas que le había pedido en mis oraciones. Cuando yo hablé con usted me escuchó y yo pensaba dentro de mí, lo estaré atarareando con tanta cosa, con tanto que yo le decía. Decir que me citaba una cantidad de textos bíblicos de memoria. Entonces yo decía, ¿cómo le transmito lo que a mí me transmitieron en más de 1 año? Yo ahí llevaba 3 años. No, y sumado a los 4 años de la secta anterior. Sí. Entonces yo le decía, ¿cómo le transmito en 1 hora de conversación, en un ratito? ¿Qué hizo que de tanta mercocha acumulada pudieses creer, volver a creer en esa conversación? Porque te quedaste. Sí. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Porque tampoco un gran teólogo tenía al frente. ¿Qué hizo la diferencia? Primero, el tiempo que me dio. No me lo había dado nadie, que más encima no nos conocíamos. Usted se puso en mi lugar, se dolió conmigo. Y a lo mejor usted dice, no tenía un teólogo, pero estaba la presencia de Dios ahí. Estaba la unción del Padre ahí. Y Dios lo usó para decirme a lo mejor, no respuestas que yo quería escuchar, sino lo que necesitaba. Porque usted me habló cosas que yo en mi intimidad había hablado con Dios. Y yo tenía ese miedo, yo decía, ¿cómo sabes? ¿Cómo realmente Él está? Y son cosas que yo ni siquiera oré en voz alta por ese miedo de si Satanás me escucha o algo. Son cosas que yo oré en mi mente. Y usted me habló y me dio una palabra y yo decía, adentro de mí Dios me está confirmando que no estoy loca. Dios me está confirmando de que tomé la decisión correcta, de que salí de ese lugar y de que al final estoy rompiendo con ataduras, estoy rompiendo con maldiciones y que si alcé la voz y de que si se fue gente conmigo no estábamos mal. Fue Dios guiándome en cada paso y si pasé por ese lugar, algo tenía que aprender de ahí. Aprendí textos bíblicos, me pude a leer la Biblia, aprendí a conocerme más de mí. Si bien fueron lugares que me dañaron, pero esos lugares también me formaron a lo que soy hoy en día y que también poder verme lo necesitada que estoy de Cristo y de tener un entorno, un contexto que me lleve a conocer más de Cristo, que sea sano y que no sea generando deuda en el otro o que yo quiero algo a cambio de ti o que quiero manipularte en lo espiritual, sino que me muestren al Dios verdadero y a Jesucristo y que me enseñen el todo de la Escritura. Y lo más importante, que no sea solo letra ni conocimiento como se me enseñaba, sino que se lleve a la práctica, a vivirlo, porque al final de cuentas es un estilo de vida. A mí eso me hizo quedarme, ese día yo me acuerdo muy bien de la predicación, que eran cosas que incluso la predicación la pastora habló sobre Tomás, habló de esa situación que Tomás fue incrédulo, habló de la diferencia de los discípulos a diferencia de Tomás, y yo decía, gloria a Dios dentro de mí porque también no estoy loca, Dios me estaba guiando en mi intimidad. Entonces yo decía, ellos me mintieron, ellos me decían que el cristianismo está bajo el maligno,
Pero ¿y si no es así? Aún hay un remanente que Dios tiene, aún hay gente que no ha doblado sus rodillas a Baal, como le pasó a Elías, ¿por qué ahora no? Aún hay gente que con un corazón sincero se entrega a Jesucristo, ¿por qué a Dios no le va a revelar a ellos? Entonces yo decía, después de que empecé a asistir a la iglesia, obviamente que tenía mi proceso de como con miedo, voy o no voy. Yo sí sé que no fui como estable las primeras semanas, pero llegó un punto en que yo dije, este era el lugar que necesitaba, este lugar tiene palabra, este lugar tiene vida, este lugar tiene personas que muestran a Cristo, este lugar está en crecimiento, este lugar es un lugar sano y además tengo todo para poder yo crecer aquí, si quiero servir, poder hacerlo, pedir ayuda. Entonces yo decía, este lugar es como todos los otros lugares en donde a lo mejor debía haber estado, pero este era el tiempo. Porque es loco, porque Gracia Multiforme comenzó hace poco en Viña. Si hubiese comenzado, si yo me hubiese salido mucho antes, a lo mejor no me hubiese podido congregar en Viña. Todo se fue adecuando para. Entonces yo decía, Dios es bueno, tenía todo bajo control. Y al final de todo fue con propósito. Y yo decía, si estoy aquí ahora, entonces porque tengo que desaprender. Y eso es algo que sí reconozco que me ha dolido, porque invertí tanto tiempo, me dejé yo de lado hasta máximo, o sea, mal de lado mi salud, mi familia, mis relaciones, todo, por tal de hacer un servicio. Y yo decía, y ahora tengo que empezar de nuevo. Dios, me duele porque yo quiero hablar de tu palabra, pero yo sé que ahora no estoy al 100% preparada, pero quiero que me prepares. Entonces, si me tienes acá en este lugar, va a ser para que yo vuelva a aprender. Y fue tan todo sincronizado. Cuando llegué a Gracia Multiforme, estaban predicando de Apocalipsis. Entonces, Dios al tiro tenía todo preparado, todo. Ya después ahora estamos con el panorama del Antiguo Testamento. Dios tenía todo preparado. Me ha dado una familia. Yo de primera no me sentía partícipe en la iglesia. Se lo había mencionado. Yo decía, quiero servir, pero hay algo dentro de mí que no me deja. Pero al final Dios me fue mostrando y procesando en estos meses y mostrándome de que al final no puedo ser egoísta y de que si hay dones y talentos que Dios nos dio, entonces están para el servicio de su obra y que también en medio, mientras más uno da, más puede dar después. Entonces tengo que ser material dispuesto si quiero que Dios trabaje en mí. Y si que tengo que desaprender, amén. Por eso nos dejó de ejemplo a un Pablo que tuvo que estimar todo por basura, o también al mismo José que tuvo tantas situaciones malas que vivir, pero todo eso malo tenía un propósito mayor. Él fue el que pudo sacar de la hambruna al pueblo de Israel y de ahí se formó todo. Entonces yo decía, todo esto es con propósito. Y Dios me ha puesto personas idóneas para salir adelante, para fortalecerme. Dios también me ha fortalecido, me ha sanado muchas cosas en tan poco tiempo. Entonces yo decía, no me puedo quedar callada. No le puedo tener más miedo a Satanás o al mundo si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, tengo que lanzarme. Y si no sé cómo hacerlo, entonces Dios me va a tener que ayudar. Dios me va a poner a las personas, Dios me va a poner a la ayuda idónea para que yo pueda aprender de nuevo. Y así ha sido. Yo de verdad que le comenté en la última vigilia que hubo en la iglesia, yo esperaba lo que pasó, yo lo esperaba de Dios. Todo lo que pasó, yo decía, Dios, quiero volver a sentir tu presencia. Siento que viví años de tanta religiosidad, de tanta letra, que dejé de ser sensible a Él, al Espíritu. Tenía miedo de hablar en lenguas. Tenía tanto miedo de cosas que yo decía, ¿y si es Satanás por medio de mí? Entonces yo le decía a Dios, a veces cuando yo tenía mis tiempos de oración, a mí no me importaba cuánto tiempo les dedicaba. Y Dios me hacía ver tan chiquitita a veces. Y yo decía, yo sé que esto es tu presencia porque es algo que no siento en el día a día. Y cuando en la vigilia, Dios me quebró y yo pude sentir de nuevo su presencia. ¿Cómo te quebró? En mi interior el Espíritu Santo se removía, me traía memorias, cosas que me había hablado. Él me hacía ver que yo estaba en este lugar con propósito para poder volver a aprender a ser una nueva persona. Que las lenguas están para que pueda hablar misterios con Dios. Y que tengo que entregarme en este proceso. Entonces, para mí fue tan llenador. Sentí su paz, su calma. Sentí que Dios me consoló. Volví a reírme en el espíritu,
porque era algo que extrañaba mucho. Eso yo lo hacía mucho y no lo digo como a modo de, ay, es que hay que hacerlo así. No, eran las manifestaciones que en mi intimidad personal yo tenía con Dios y que producto de tanta palabra de Satanás había perdido. Y Dios me ha mostrado de que Satanás ha querido atacarme las formas y las cosas en mí que Dios sé que el día de mañana me va a permitir poder hablarle. El mismo tema de la comunicación, el mismo tema del pensar, el mismo tema del confiar. Con todas estas situaciones que he vivido, es Satanás también, por un lado, tratando de apagar el propósito que Dios tiene en mí. Y por otro lado, Dios las ha permitido para que yo crezca. Para que crezca y que no sea una persona orgullosa, que yo pueda ver que todos tenemos algo con lo que luchamos y no somos más ni menos que otros. Ni Jesús lo hacía, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y Él también pasar por situaciones nos da la autoridad para poder ayudar a otros el día de mañana, no para nuestra propia como vanagloria, es para glorificar a Dios, que Él es el único que nos puede sanar desde lo más interno hasta lo más visible. Él es el que nos puede hacer 180 grados completamente nuevos. Él es el único que de raíz corta. Él es el único que viene a darle una reinvención a nuestra vida, una transformación. No hay otra cosa. Entonces, yo sé que el día de mañana, yo le digo a Dios, soy material dispuesto para poder ayudar a más personas. Y eso es lo que quiero, pero sé que ahora estoy en un proceso donde sigo sanando cosas, donde sigo aprendiendo. Y amén. Amén, aunque no quiera, aunque me cueste, amén, porque sé que va a traer ganancia. Yasmín, se nos fue el tiempo. Nos pasamos, pero quiero agradecerte. Un texto bíblico que Jesús le dice al gadareno: anda y cuenta las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Y nos contaste una gran parte de tu historia impactante, donde has pasado por el fuego una y otra vez, horror tras horror, verdaderamente, y terminaste ministrándonos a todos. Y uno nota cómo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en ti, y cómo cuando comienzas a testificar de Dios, de Cristo, aquí tú estás viendo, ¿no? Cómo nuestro productor está arrodillado. Hay una gloria de Dios, una atmósfera de Dios aquí. Yo te doy gracias porque Dios usa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad es que cuesta. No hay palabras. No hay palabras. Estamos así cerrando este episodio de La Cueva Podcast número 2, que nos habla de cómo de la manipulación podemos llegar a Cristo, donde hay libertad. Cuando la vida pesa producto del dolor, siempre habrá una salida.